Imagina crecer como hijo del hombre más poderoso y controversial de Venezuela, un líder que dividió a su país como pocos lo han hecho en la historia latinoamericana. Suena como una vida de privilegios infinitos, ¿verdad? Mansiones, poder, influencia. Pero la realidad de los hijos de Hugo Chávez es mucho más compleja y oscura de lo que cualquiera podría imaginar. Esta es la historia de 6 hermanos que crecieron a la sombra de un gigante político, que vieron cómo su padre transformaba un país entero, mientras ellos navegaban entre el lujo extremo y el escrutinio público despiadado. Una saga de riqueza inexplicable, escándalos ocultos, exilios voluntarios y un legado familiar que continúa definiendo el destino de toda una nación. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los hijos del comandante. ¿Quiénes son realmente? ¿Dónde están ahora? Y cómo el poder absoluto de su padre marcó sus destinos de formas que nunca imaginaste. Antes de sumergirnos en la vida de sus hijos, necesitamos entender quién era realmente Hugo Rafael Chávez Frías y por qué su familia se convirtió en una de las más vigiladas y controversiales de América Latina. Hugo Chávez no llegó al poder por las vías tradicionales. Era un militar de origen humilde, nacido en Sabaneta, Estado Barinas, en 1954. Hijo de maestros rurales, creció en la pobreza que después caracterizaría su discurso político. Pero lo que lo hizo diferente fue su audacia. En 1992, siendo teniente coronel, lideró un golpe de Estado fallido contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Ese golpe lo convirtió en héroe para millones y en villano para otros tantos. Pasó 2 años en prisión, pero cuando salió en 1994, su popularidad era inmensa. En 1998 ganó las elecciones presidenciales con un discurso incendiario contra las élites, prometiendo una revolución bolivariana que transformaría Venezuela para siempre. Y lo cumplió. Durante 14 años, hasta su muerte en 2013, Chávez reconfiguró completamente Venezuela, nacionalizó industrias, repartió la riqueza petrolera entre los más pobres, desafió abiertamente a Estados Unidos y construyó un culto a la personalidad que todavía perdura. Pero también concentró un poder sin precedentes, debilitó las instituciones democráticas y sembró las semillas de la crisis humanitaria más grave en la historia moderna de América Latina. Para entender a sus hijos, necesitas entender esto. Crecieron viendo cómo su padre pasaba de ser un militar preso a convertirse en el hombre más poderoso del país. Vieron cómo el dinero del petróleo fluía sin control. Vieron cómo las reglas que aplicaban para todos los demás no aplicaban para ellos. Y esa educación en el poder absoluto tendría consecuencias que todavía estamos viendo hoy. La vida personal de Hugo Chávez fue tan compleja como su vida política. Tuvo 2 matrimonios oficiales y 6 hijos reconocidos, cada uno con una historia diferente que contar. Su primer matrimonio fue con Nancy Colmenares, una mujer de Barinas a quien conoció en su juventud militar. Con ella tuvo 3 hijos, Rosa Virginia, María Gabriela y Hugo Rafael. Este matrimonio duró desde 1977 hasta 1997, sobreviviendo al golpe de Estado, la prisión y los primeros años en el poder, pero eventualmente colapsó bajo el peso de la vida política y los rumores de infidelidades. El segundo matrimonio fue con Marisabel Rodríguez de Chávez, una periodista y ex Miss Venezuela que se convirtió en primera dama en 1997. Con ella tuvo a Rosinés. Este matrimonio fue tormentoso desde el inicio, marcado por peleas públicas, acusaciones mutuas y un divorcio explosivo en 2004 que expuso muchos secretos de la familia presidencial. Pero la historia no termina ahí. Chávez también tuvo 2 hijas con Erma Marxman, su amante durante muchos años, Gabriela y Daniela. Estas niñas crecieron en la clandestinidad familiar, reconocidas pero mantenidas relativamente alejadas del ojo público durante mucho tiempo. 6 hijos, 3 mujeres, múltiples verdades. Esta es la estructura familiar desde donde comienza nuestra historia.
Rosa Virginia Chávez Colmenares, nacida en 1978, es la primogénita de Hugo Chávez y quizás la más misteriosa de todos sus hijos. A diferencia de sus hermanas más mediáticas, Rosa Virginia siempre mantuvo un perfil extremadamente bajo. Estudió Derecho en Venezuela y posteriormente hizo una maestría en Relaciones Internacionales en Cuba, donde la familia Chávez siempre tuvo conexiones privilegiadas con el régimen de los Castro. Pero su verdadero poder no vino de títulos académicos ni cargos oficiales. Rosa Virginia operaba en las sombras del chavismo, manejando lo que muchos expertos llaman los hilos financieros de la familia. Mientras su hermana María Gabriela acaparaba los titulares y su padre gobernaba desde el Palacio de Miraflores, Rosa Virginia construía una red de empresas, inversiones y propiedades que mantendrían a la familia Chávez en el poder económico mucho después de que perdieran el poder político. Con Arriosa se convirtió en el puente entre la familia Chávez y el corazón del poder chavista. Su matrimonio no era solo una unión romántica, era una alianza política estratégica que aseguraba que los intereses de la familia estuvieran siempre representados en las más altas esferas del gobierno. Con Arriosa tuvo 3 nietos que Hugo Chávez adoraba, las gemelas Elena y Alexandra, y posteriormente un varón. El comandante, que en público era el líder revolucionario implacable, en privado se derretía jugando con sus nietas. Existen videos familiares filtrados donde se le ve cantándoles, abrazándolas, siendo simplemente un abuelo cariñoso. Pero detrás de esta imagen familiar se escondía algo más oscuro. Rosa Virginia ha sido señalada repetidamente por investigaciones internacionales como una de las administradoras de la fortuna Chávez en el exterior. Se habla de cuentas bancarias en paraísos fiscales, propiedades de lujo en varios países, inversiones millonarias que no corresponden con los ingresos oficiales de la familia. Después de la muerte de Chávez en 2013, Rosa Virginia se divorció de Arriosa en 2013, justo cuando su padre murió. Algunos especulan que el divorcio fue estratégico, separar legalmente sus fortunas antes de que las investigaciones internacionales se intensificaran. Otros dicen que simplemente el matrimonio no resistió la presión del duelo y el cambio político. Lo que es indiscutible es que Rosa Virginia continúa siendo una figura poderosa dentro del chavismo, aunque casi invisible para el público. No da entrevistas, raramente aparece en actos públicos y mantiene sus negocios completamente fuera del escrutinio mediático. Es el tipo de poder que no necesita reflectores para ser efectivo. Hoy vive entre Venezuela y Cuba, manejando los hilos de la herencia de su padre con la discreción de quien sabe que el verdadero poder no se exhibe, se ejerce. Si Rosa Virginia es el poder en las sombras, María Gabriela es la cara pública de la familia, y también la más controversial. Nacida en 1980, María Gabriela creció viendo cómo su padre pasaba de ser un militar preso a presidente de la República. Esa transformación la marcó profundamente. A diferencia de su hermana mayor, María Gabriela nunca fue tímida con el poder. Lo abrazó completamente. Estudió Derecho en Venezuela y posteriormente hizo varios posgrados, incluyendo estudios en Cuba, ese segundo hogar de la familia Chávez. Pero sus verdaderos estudios fueron en el arte del poder, observando a su padre, aprendiendo los mecanismos del chavismo, entendiendo cómo funciona el control del Estado. Cuando Chávez llegó al poder, María Gabriela tenía 18 años. Creció literalmente en Miraflores, el Palacio Presidencial. Mientras otras jóvenes venezolanas luchaban con la inflación y la escasez, ella vivía en un mundo de lujos ilimitados. Viajes en avión presidencial, escoltas armadas, acceso a cualquier cosa que quisiera. En 2010 fue nombrada representante alterna de Venezuela ante la ONU, un cargo que muchos consideraron nepotismo puro. No tenía experiencia diplomática, no había trabajado en el servicio exterior, pero llevaba el apellido correcto. Desde esa posición, defendió apasionadamente las políticas de su padre ante la comunidad internacional, convirtiéndose en su portavoz más fiel. Pero lo que realmente puso a María Gabriela en el centro de la controversia fue la revelación que hizo el periodista César Batiz en 2015,
Según documentos bancarios filtrados, María Gabriela tenía depósitos por $4.200 millones en bancos extranjeros. $4.000 millones. Léelo de nuevo. Eso la convertiría en la mujer más rica de Venezuela, superando por mucho a cualquier empresario tradicional del país. Para poner esto en perspectiva, su padre fue presidente durante 14 años, con un salario oficial que nunca superó los $50.000 anuales. Incluso sumando los 14 años, no llegas ni al primer millón. ¿De dónde salieron más de $4.000 millones? María Gabriela negó categóricamente estas cifras, las llamó guerra mediática y amenazó con demandar a quien las publicara, pero nunca mostró documentos que las refutaran. Nunca explicó su patrimonio real. Nunca aclaró cómo una funcionaria pública podía permitirse el estilo de vida de lujo que exhibía en redes sociales: carteras Hermès, relojes Rolex, viajes constantes a Europa. En 2013, cuando murió su padre, María Gabriela estaba a su lado. Las imágenes de ella llorando sobre el féretro de Chávez dieron la vuelta al mundo. Su dolor era genuino, adoraba a su padre, pero también era consciente de que con su muerte comenzaba una nueva era donde ella y sus hermanos tendrían que defender su legado y su fortuna. Después de 2013, cuando Nicolás Maduro asumió el poder, María Gabriela mantuvo su influencia, pero se volvió más cautelosa. El nuevo gobierno necesitaba a la familia Chávez para legitimarse, pero también los veía como potenciales rivales. Es una danza política delicada que María Gabriela ha navegado con habilidad. Hoy vive entre Venezuela y China, donde tiene importantes conexiones comerciales. Ha diversificado sus inversiones, se ha alejado un poco de la primera línea política, pero sigue siendo una de las voces más importantes dentro del chavismo cuando decide hablar. Su relación con sus hermanos es compleja. Con Rosa Virginia mantiene una alianza estratégica. Con Hugo Rafael, su hermano menor del primer matrimonio, la relación es tensa. Con Rosinés, su media hermana del segundo matrimonio, prácticamente no existe contacto público. María Gabriela representa la cara más visible del legado Chávez: el poder, el lujo, las controversias y las preguntas sin respuesta sobre cómo una familia de origen humilde terminó siendo una de las más ricas de América Latina. Hugo Rafael Chávez Colmenares, el único hijo varón del primer matrimonio nacido en 1983, es quizás el más enigmático de todos los hijos de Chávez, y definitivamente el que más ha tratado de escapar del legado paterno. A diferencia de sus hermanas, Hugo Rafael nunca mostró mucho interés en la política. De niño y adolescente era tímido, prefería los deportes a los discursos y soñaba con una vida normal que el apellido Chávez hacía imposible. Estudió Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, una de las instituciones más prestigiosas de Venezuela, pero también una conocida por ser crítica del chavismo. Fue una elección interesante. Mientras su padre construía universidades bolivarianas y promovía la educación socialista, su hijo estudiaba en una universidad privada de élite. Hugo Rafael intentó construir una carrera en el sector privado, lejos de los reflectores políticos. Pero el apellido era una maldición y una bendición. Le abría puertas, pero también lo hacía objeto de escrutinio constante. Cada negocio en el que participaba era investigado en busca de corrupción. Cada propiedad que adquiría generaba titulares. La relación con su padre era compleja. Hugo Chávez amaba a su hijo, pero también lo veía como una decepción. El comandante esperaba que su único hijo varón se convirtiera en su heredero político, en el continuador de la revolución. Pero Hugo Rafael solo quería vivir su vida, tener una familia, trabajar tranquilo. Esa tensión explotó en varios momentos. Hay relatos de discusiones fuertes entre padre e hijo, de Hugo Rafael pidiéndole a su padre que lo dejara en paz, de Chávez frustrado porque su hijo no entendía la importancia histórica de la revolución. Cuando Chávez enfermó de cáncer en 2011, Hugo Rafael estuvo presente, pero nunca en primera línea como sus hermanas. En las fotos oficiales siempre aparecía en segundo plano, callado, cumpliendo con el deber familiar, pero claramente incómodo con toda la parafernalia del poder. Después de 2013, cuando murió su padre, Hugo Rafael tomó una decisión radical. Se alejó completamente de Venezuela. Se mudó con su familia a Estados Unidos, específicamente a Florida, el mismo estado que es refugio de miles de venezolanos que huyeron del chavismo. La ironía es brutal. El hijo del fundador de la Revolución Bolivariana viviendo en el corazón del imperio que su padre pasó 14 años atacando.
Para muchos venezolanos esto es prueba de la hipocresía del chavismo. Para otros es simplemente un hijo buscando proteger a su familia del caos político que su padre ayudó a crear. En Florida, Hugo Rafael mantiene un perfil bajísimo. No da entrevistas, no participa en política, evita completamente el ojo público. Algunos reportes indican que trabaja en bienes raíces, otros que maneja inversiones familiares. Lo cierto es que nadie sabe con exactitud a qué se dedica. Su relación con sus hermanas es distante. Con Rosa Virginia mantiene contacto esporádico, por temas familiares. Con Hugo Rafael la relación es prácticamente inexistente. Representan dos visiones completamente opuestas del legado de su padre. Ella lo abraza, él huye de él. Hugo Rafael tiene hijos propios, los nietos de Hugo Chávez, que están creciendo como estadounidenses, lejos de Venezuela, probablemente sin entender completamente la dimensión histórica de su abuelo. Es la forma más definitiva de romper con el legado, asegurarse de que la siguiente generación ni siquiera se identifique con él. En entrevistas filtradas con conocidos, Hugo Rafael ha expresado su deseo de que lo dejen en paz, de ser reconocido por sus propios méritos y no por su apellido. Es un deseo comprensible, pero probablemente imposible. Cuando tu padre cambió la historia de un país entero, no puedes simplemente decidir que no quieres ser parte de esa historia. Rosinés Chávez, nacida en 1997, es la hija del turbulento segundo matrimonio de Hugo Chávez con la ex Miss Venezuela Marisabel Rodríguez. Y su historia es quizá la más triste de todas porque es la de una niña atrapada en medio de una guerra entre sus padres. Cuando Rosinés nació, Chávez llevaba apenas 2 años en el poder y su matrimonio con Marisabel ya mostraba grietas profundas. La vida en Miraflores era un campo de batalla, discusiones constantes, acusaciones mutuas, infidelidades de ambos lados. Y en medio de todo eso, una bebé tratando de crecer. El divorcio en 2004 fue uno de los más públicos y escandalosos en la historia política venezolana. Marisabel acusó públicamente a Chávez de maltrato psicológico, de tener amantes, de ser un mal padre. Chávez respondió acusándola de traición, de haberse vendido a la oposición, de usar a su hija como arma política. Rosinés tenía apenas 7 años cuando sus padres se separaron y la batalla legal por su custodia fue brutal. Marisabel quería sacarla del país, argumentando que Venezuela bajo Chávez era peligroso para la niña. Chávez se negaba rotundamente, no solo por amor paterno, sino también porque perder a su hija menor sería admitir una derrota personal. Finalmente, Chávez ganó la custodia, pero ganó la batalla legal y perdió la relación con su hija. Rosinés creció en Miraflores rodeada de lujos, pero también de dolor. Veía a su padre solo en momentos cortos entre reuniones de Estado, lo compartía con un país entero que demandaba su atención, y no tenía una relación normal con su madre, quien quedó convertida en enemiga del Estado. Cuando Chávez se enfermó en 2011, Rosinés tenía 14 años, justo la edad más difícil para un adolescente. Ver a su padre, ese hombre omnipotente que gobernaba un país, deteriorarse físicamente por el cáncer fue devastador. Las fotos de la época muestran a una adolescente de ojos tristes, siempre un paso atrás de sus hermanas mayores, claramente fuera de lugar en los actos oficiales. La muerte de Chávez en marzo de 2013 dejó a Rosinés huérfana de padre a los 16 años. Y aquí es donde su historia toma un giro inesperado. En lugar de quedarse en Venezuela bajo la protección del chavismo, decidió irse con su madre. Marisabel, quien había sido demonizada durante años por el chavismo, finalmente pudo reconstruir su relación con su hija. Se mudaron juntas a Estados Unidos, específicamente a Texas, donde trataron de comenzar una vida nueva, lejos de los reflectores políticos. Para Rosinés fue una liberación. Por primera vez en su vida podía ser simplemente un adolescente normal, ir a la escuela sin escoltas, tener amigos sin preocuparse de traiciones políticas, vivir sin el peso constante del apellido Chávez sobre sus hombros. Estudió en universidades estadounidenses, se mantuvo completamente alejada de la política venezolana y construyó una identidad propia separada del legado de su padre. En sus redes sociales, que mantiene privadas, no hay referencias a Hugo Chávez, no hay símbolos chavistas, no hay nostalgia por el poder. Su relación con sus medias hermanas es prácticamente inexistente. Rosa Virginia y María Gabriela representan todo lo que Rosinés rechaza: el abrazo al poder, la defensa del legado paterno, la continuidad del chavismo. Para Rosinés, su padre fue simplemente eso, su padre.
No el comandante, no el líder de la revolución, solo el hombre que la tuvo y luego murió, cuando ella apenas era una adolescente. En 2019, cuando la crisis venezolana alcanzó su punto más crítico y millones huían del país, Rosinés publicó en sus redes privadas un mensaje que fue filtrado y generó controversia. Mi padre construyó algo que destruyó a mi país. Vivo con esa culpa cada día. Fue la admisión más honesta que cualquier hijo de Chávez ha hecho públicamente. Y también la más valiente porque implicaba romper completamente con el mito que sus hermanas trabajaban tan duro por mantener. Hoy Rosinés vive una vida tranquila en Estados Unidos, trabaja en una empresa privada, algunos dicen que en tecnología, otros en diseño, está casada y según rumores tiene un hijo. Ha logrado lo que parecía imposible, desaparecer del radar público, construir una vida normal, ser algo más que la hija de Hugo Chávez. Pero el pasado nunca se va completamente. A veces da entrevistas anónimas a medios internacionales hablando de su experiencia creciendo en Miraflores, del costo personal del poder absoluto, de cómo es vivir con un apellido que para millones significa salvación y para otros tantos significa destrucción. La historia de Hugo Chávez no sería completa sin mencionar a Gabriela y Daniela, las hijas que tuvo con su amante durante muchos años, Erma Marxman. Erma Marxman era una historiadora y militante de izquierda que conoció a Chávez en los años 80, cuando él era un joven militar conspirando contra el gobierno. Ella era mayor que él, intelectual, y se convirtió en su mentora política, pero también en su amante. La relación duró casi una década, desde mediados de los 80 hasta mediados de los 90, incluso cuando Chávez estaba casado con Nancy Colmenares. De esa relación nacieron 2 hijas, Gabriela y Daniela. Durante años estas niñas crecieron en un limbo familiar extraño. No eran reconocidas públicamente como hijas de Chávez, pero tampoco era un secreto dentro de los círculos íntimos. Vivían con su madre, veían a su padre esporádicamente y aprendieron desde pequeñas que su existencia era algo que debía manejarse con discreción. Cuando Chávez llegó al poder en 2009, la situación se complicó. Ya no podía tener hijas secretas cuando cada aspecto de su vida era escrutinado por medios internacionales. Poco a poco, Gabriela y Daniela fueron siendo reconocidas oficialmente, aunque siempre mantuvieron un perfil muchísimo más bajo que sus hermanas del primer matrimonio. Gabriela estudió medicina en Cuba, continuando la tradición familiar de educarse en la isla. Trabajó en el sistema de salud venezolano, específicamente en la misión Barrio Adentro, uno de los programas sociales más emblemáticos del chavismo. Pero a diferencia de María Gabriela, nunca buscó protagonismo político. Era una médica trabajando en barrios pobres. Punto. Daniela tomó un camino similar. Estudió psicología, trabajó con comunidades vulnerables, mantuvo un perfil completamente profesional alejado de la política. Algunas fotos las muestran en actos oficiales con su padre, pero siempre en la periferia, nunca al centro como María Gabriela. La relación de estas hermanas con las hijas del primer matrimonio es cordial pero distante. Comparten un padre, pero mundos completamente diferentes. Rosa Virginia y María Gabriela crecieron en el centro del poder. Gabriela y Daniela crecieron en sus márgenes. Herman Marxman, su madre, eventualmente rompió con Chávez política y personalmente. En 2004, publicó un libro revelador donde contaba detalles íntimos de su relación, criticaba el rumbo autoritario del chavismo y se declaraba decepcionada del hombre en quien había creído. Fue un acto de valentía enorme, porque significaba convertirse en enemiga del hombre más poderoso del país. Gabriela y Daniela quedaron en una posición imposible. Su madre era ahora considerada traidora por el chavismo, pero su padre seguía siendo el presidente. ¿De qué lado te pones cuando los dos lados son tu familia? Optaron por el silencio. No defendieron públicamente a su madre, pero tampoco la atacaron. No se convirtieron en voceras del chavismo como María Gabriela, pero tampoco lo abandonaron como Rosinés. Simplemente trataron de vivir sus vidas profesionales lo más normalmente posible. Cuando Chávez murió en 2013, estuvieron presentes en el funeral, pero en las filas de atrás. Las cámaras se concentraron en Rosa Virginia, María Gabriela y Rosinés. Gabriela y Daniela eran apenas rostros entre la multitud, hijas reconocidas, pero nunca realmente integradas a la narrativa oficial de la familia Chávez. Hoy ambas viven en Venezuela, trabajan en sus respectivas profesiones y mantienen un perfil bajo.
No dan entrevistas, no hacen declaraciones políticas, no defienden ni atacan el legado de su padre. Son, en muchos sentidos, las más normales de todos los hijos de Chávez, precisamente porque nunca fueron completamente parte del núcleo familiar oficial. Aquí llegamos al corazón de la controversia. ¿Cómo una familia de origen humilde terminó siendo una de las más ricas de Venezuela? Y más importante aún, ¿dónde está ese dinero ahora? Hugo Chávez nació en la pobreza. Su padre era maestro rural, su madre también. Vivían en una casa de bahareque, barro y paja, en Sabaneta, estado Barinas. El propio Chávez contaba con orgullo cómo vendía arañitas dulces en las calles para ayudar a la economía familiar. Era una historia de pobreza real, no inventada para fines políticos. Cuando llegó al poder en 1999, su salario presidencial era de aproximadamente $3.500 mensuales. Durante sus 14 años en el poder, ese salario se ajustó varias veces por la inflación, pero nunca superó los $50.000 anuales en términos oficiales. Hagamos las cuentas. 14 años por $50.000 igual a $700.000 en total. Menos de $1 millón en ingreso oficial acumulado durante toda su presidencia. Pero las investigaciones internacionales hablan de fortunas familiares de más de $10.000 millones. $10.000 millones. La diferencia es tan grande que no puede explicarse con ahorros o inversiones inteligentes. Simplemente no cierra. ¿De dónde salió ese dinero? La respuesta está en un mecanismo de corrupción tan sofisticado como antiguo: el control absoluto del Estado y sus recursos. Durante 14 años, Chávez tuvo control total sobre PDVSA, la compañía petrolera estatal que genera el 95% de los ingresos de Venezuela. No había rendición de cuentas, no había Contraloría independiente, no había separación de poderes que pudiera fiscalizar las cuentas. Los investigadores señalan varios mecanismos: los contratos inflados. Empresas vinculadas a la familia Chávez ganaban contratos del Estado con sobreprecios del 300, 400 e incluso 500%. Un proyecto que costaba 10 millones se facturaba en 50 millones. La diferencia iba a cuentas en paraísos fiscales. Las expropiaciones estratégicas. Cuando Chávez expropiaba empresas, oficialmente iba a manos del Estado. En la práctica, terminaban siendo operadas por testaferros de la familia que se quedaban con las ganancias. El control cambiario. Durante años, el gobierno de Chávez mantuvo un sistema de control de cambio donde el dólar oficial valía 10 bolívares, pero en el mercado negro valía 100. Quien tuviera acceso preferencial a dólares oficiales podía multiplicar su fortuna instantáneamente. ¿Quién tenía ese acceso? La familia presidencial y sus allegados. Las comisiones petroleras. Venezuela vendía petróleo a Cuba, China y otros países aliados en condiciones preferenciales. Esas negociaciones generaban comisiones multimillonarias que nunca aparecían en los presupuestos oficiales. Pero aquí viene lo más sofisticado. El dinero no se quedaba en Venezuela, se lavaba a través de complejas redes de empresas fantasma en Panamá, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales. Los hijos de Chávez eran las piezas clave de esta estructura. María Gabriela manejaba inversiones en Asia. Rosa Virginia controlaba propiedades en Europa. Hugo Rafael, antes de su exilio, había sido señalado como operador de empresas fantasmas. Incluso Rosinés, la más joven, heredó propiedades valoradas en millones. Después de la muerte de Chávez en 2013, surgieron revelaciones explosivas. Documentos bancarios mostraban que María Gabriela tenía cuentas con más de $4.000 millones. Ella lo niega. Rosa Virginia y su entonces esposo Jorge Arreaza controlaban un conglomerado de empresas valuado en cientos de millones. La familia completa tenía propiedades en al menos 7 países diferentes. Existían fideicomisos en nombre de los nietos menores de edad por sumas millonarias. El gobierno de Maduro, sucesor de Chávez, nunca investigó estas acusaciones. ¿Por qué? Porque necesitaba a la familia Chávez para legitimarse. Hacer una investigación seria implicaría admitir que el comandante había sido corrupto, y eso destruiría el mito fundacional del chavismo.
Pero las investigaciones internacionales continúan. Estados Unidos, España, Panamá y otros países han congelado cuentas vinculadas a la familia Chávez. Interpol tiene órdenes de captura contra algunos testaferros. Sin embargo, nunca se ha podido probar directamente que Chávez ordenara personalmente estos actos de corrupción. La estrategia de la familia ha sido simple: negar todo, atacar a quien investigue acusándolo de ser parte de la guerra económica contra Venezuela y refugiarse en la impunidad que les da el control del aparato judicial venezolano. Hoy, mientras Venezuela vive la peor crisis humanitaria de su historia, con millones huyendo del país por hambre y represión, los hijos de Chávez viven en un lujo que resulta obsceno. María Gabriela publica fotos en Instagram desde resorts de lujo. Rosa Virginia viaja constantemente en primera clase. Hugo Rafael vive confortablemente en Florida. Rosinés disfruta de una vida de clase media alta en Texas. El contraste es brutal y moralmente insostenible. Y es precisamente por eso que la familia Chávez se ha convertido en el símbolo perfecto de la hipocresía del socialismo del siglo XXI. Predican igualdad mientras viven como oligarcas. Hablan de revolución mientras sus hijos estudian en universidades de élite del imperio. Critican el capitalismo mientras acumulan fortunas en paraísos fiscales capitalistas. Para entender qué pasó realmente con los hijos de Hugo Chávez, necesitamos entender cómo Venezuela está dividida en dos realidades paralelas que no pueden reconciliarse. Para aproximadamente el 20-30% de los venezolanos que todavía apoyan al chavismo, Hugo Chávez fue un salvador. Fue quien por primera vez en la historia les dio voz a los pobres, quien construyó hospitales y escuelas en los barrios, quien desafió a las élites que habían gobernado por décadas. Para ellos, sus hijos son herederos legítimos de un legado revolucionario que debe ser protegido. Pero para el 70-80% restante, Chávez fue un destructor. Fue quien desmanteló las instituciones democráticas, quien sembró el odio y la división, quien convirtió a Venezuela de uno de los países más prósperos de América Latina en uno sumido en la mayor crisis humanitaria del hemisferio occidental. Para ellos, sus hijos son los beneficiarios corruptos de un régimen criminal. ¿Quién tiene la razón? La verdad, como siempre, es más compleja. Es innegable que durante los primeros años de Chávez, 2003 a 2006, millones de venezolanos pobres experimentaron mejoras reales en sus vidas. Los programas sociales funcionaban. La inversión en salud y educación era masiva. El ingreso de los más pobres aumentó significativamente. Eso es un hecho histórico que no puede negarse. Pero también es innegable que esas mejoras eran insostenibles porque dependían completamente del precio del petróleo, y que el modelo económico chavista destruyó la capacidad productiva del país. Cuando el precio del petróleo cayó en 2014, todo el castillo de naipes colapsó. La inflación se disparó a niveles nunca vistos, llegando a más de 1.000.000% en 2018. La escasez de alimentos y medicinas se volvió catastrófica, y más de 7 millones de venezolanos, casi el 25% de la población, han huido del país. Los hijos de Chávez heredaron esta dualidad imposible. Son vistos como herederos de un legado que para algunos es heroico y para otros es criminal. No hay término medio, no hay posibilidad de consenso. Y cada uno de ellos ha respondido de manera diferente a esa imposibilidad. Las decisiones que definieron sus destinos. Lo fascinante de la historia de los hijos de Chávez es que, teniendo el mismo padre y similar acceso al poder, tomaron caminos radicalmente diferentes que revelan mucho sobre sus caracteres. Rosa Virginia eligió el poder discreto. Entendió desde temprano que el verdadero control no viene de los reflectores, sino de las estructuras financieras. Se convirtió en la administradora invisible de la fortuna familiar, operando desde las sombras, construyendo redes que sobrevivirían a cualquier cambio político. Es la más inteligente estratégicamente de todos los hermanos. Gabriela eligió el poder visible. Abrazó completamente el legado de su padre.
Se convirtió en su defensora más apasionada y transformó el apellido Chávez en su identidad completa. Vive para defender la revolución, incluso cuando eso significa defender lo indefendible. Es la verdadera creyente, o al menos actúa como tal. Hugo Rafael eligió la huida. Vio lo que el poder absoluto le hizo a su familia y decidió que no quería ninguna parte de eso. Se exilió voluntariamente, renunció a los privilegios del apellido y está tratando de construir una identidad completamente separada de su padre. Es el único que tuvo el coraje de decir, yo no quiero esto. Rosinés eligió la sanación. Después de una infancia traumática atrapada entre padres en guerra, decidió que su salud mental valía más que cualquier herencia política o económica. Se reconcilió con su madre, se mudó a Estados Unidos y está tratando de procesar el trauma de crecer como hija del hombre más poderoso y controvertido del país. Gabriela y Daniela eligieron la invisibilidad. Nunca pidieron ser parte de esta historia. Nacieron de una relación que debía mantenerse secreta y cuando finalmente fueron reconocidas, optaron por mantenerse en los márgenes. Son profesionales que casualmente llevan el apellido Chávez, nada más. Estas decisiones no son solo personales, son políticas, morales y definirán cómo serán recordados por la historia. Han pasado más de 12 años desde la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, pero su presencia sigue dominando la política venezolana de maneras que resultan casi sobrenaturales. Nicolás Maduro, su sucesor, gobierna completamente bajo la sombra del comandante. Cada decisión importante se justifica invocando la voluntad de Chávez. Su imagen está en todas partes. Murales gigantes, estatuas, programas de televisión, nombres de calles y plazas. Se ha construido un culto a la personalidad que ni siquiera su muerte pudo detener. Para los hijos de Chávez, esto crea una situación extraña. Su padre está muerto, pero su poder sigue vivo. Son herederos de algo que no pueden reclamar completamente porque Maduro controla el aparato del Estado, pero de lo que tampoco pueden separarse, porque su apellido los ata permanentemente a ese legado. María Gabriela ha intentado mantener influencia política, pero Maduro la ve como una amenaza potencial. Ella tiene legitimidad dinástica que él nunca tendrá. Si decidiera desafiarlo, podría dividir al chavismo. Por eso Maduro la mantiene cerca, pero nunca le da poder real. Es una relación de mutua dependencia y mutua desconfianza. Los demás hermanos simplemente están tratando de vivir sus vidas alejados del circo político venezolano con mayor o menor éxito. Pero hay algo que ninguno puede escapar: la pregunta moral que define su existencia. Esta es la pregunta que persigue a todos los hijos de Chávez. ¿Sabían de dónde venía el dinero? ¿Fueron cómplices activos de la corrupción o simplemente beneficiarios ignorantes? Es una pregunta imposible de responder con certeza porque requeriría acceso a conversaciones privadas, documentos internos y una honestidad que ninguno de ellos ha mostrado públicamente. Pero podemos hacer algunas inferencias basadas en sus comportamientos. Rosa Virginia claramente sabía. Su rol como administradora de fortunas, sus conexiones con el aparato financiero del Estado, su matrimonio estratégico con Jorge Arreaza, todo apunta a alguien que no solo sabía, sino que participaba activamente en la construcción de esas fortunas. María Gabriela probablemente sabía, pero eligió no hacer preguntas. Su estilo de vida de lujo extremo, sus viajes constantes, sus conexiones internacionales. Es imposible que no se preguntara de dónde venía todo ese dinero, pero probablemente decidió que era mejor no saberlo con detalle, mantener la negación plausible. Hugo Rafael probablemente sabía y por eso huyó. Su decisión de exiliarse en Estados Unidos, de alejarse completamente del chavismo, sugiere a alguien que vio algo que lo hizo sentir incómodo y decidió no ser parte de eso. Rosinés era demasiado joven para entender completamente. Cuando su padre murió, tenía 16 años. Probablemente vivió en el lujo sin cuestionarlo, porque así es como siempre había sido su vida. Solo después, con la madurez, pudo empezar a hacer las preguntas difíciles. Gabriela y Daniela están en un limbo moral. Fueron reconocidas tarde, nunca estuvieron en el centro del poder,
pero tampoco pueden afirmar que nunca se beneficiaron del apellido. La verdad es que ser hijo de un líder poderoso y controversial te pone en una posición moralmente imposible. Cada beneficio que recibes está manchado por la posibilidad de que provenga de la corrupción. Cada privilegio genera la pregunta, ¿lo merecías o simplemente tuviste suerte de nacer en la familia correcta? Y ninguno de los hijos de Chávez ha enfrentado públicamente esas preguntas con la honestidad que la situación requiere. Hay un aspecto de esta historia que raramente se discute, pero que es fundamental: el costo psicológico de crecer como hijo de Hugo Chávez. Imagina por un momento que eres adolescente y tu padre es el hombre más poderoso del país. ¿Eso significa nunca tener privacidad? Cada movimiento tuyo es monitoreado, fotografiado, analizado. No puedes tener una cita normal, no puedes ir a una fiesta sin escoltas, no puedes cometer los errores normales de la adolescencia porque serán noticia nacional. Vivir bajo amenaza constante. Tu padre tiene enemigos que literalmente quieren matarlo. El golpe de Estado de 2002 puso a toda la familia en peligro real. Constantemente hay amenazas de secuestro, de asesinato. Vives rodeado de guardaespaldas armados. Ser amado u odiado por tu apellido. Nadie te conoce realmente. La mitad del país te adora porque eres hijo del comandante, la otra mitad te odia por la misma razón. Nunca sabes si alguien es tu amigo genuino o solo quiere acceso a tu padre. Cargar con expectativas imposibles. Se espera que seas perfecto, que encarnes los valores de la revolución, que seas un ejemplo para la juventud venezolana. Cualquier error, cualquier escándalo, no solo te afecta a ti, sino traiciona a todo un movimiento político. Y presenciar la transformación de tu padre, ver cómo el hombre que conoces como papá se transforma en un personaje público que a veces no reconoces, ver cómo el poder lo consume, cómo la enfermedad lo destruye, cómo la muerte se lo lleva mientras el país entero observa. Este tipo de presión psicológica genera trauma, y podemos ver evidencias de ese trauma en los comportamientos de los hijos. El aislamiento de Rosa Virginia no es solo estrategia, es también protección psicológica. Al volverse invisible, se protege del escrutinio que destruyó a otros miembros de la familia. La defensa feroz de María Gabriela puede ser vista como un mecanismo de defensa. Si admitiera las fallas de su padre, tendría que enfrentar que su identidad completa está construida sobre una mentira. La huida de Hugo Rafael es literalmente un mecanismo de supervivencia, alejarse físicamente del origen del trauma para poder sanar. El silencio de Rosinés, después de años de terapia, confirmado por fuentes cercanas, habla de alguien que está procesando activamente un trauma profundo. No estamos justificando sus decisiones morales, pero sí necesitamos entender que estas no son personas normales que tuvieron vidas normales y tomaron decisiones normales. Son personas que crecieron en una burbuja de poder absoluto, que presenciaron cosas que ningún niño debería ver y que ahora cargan con un legado que es tanto bendición como maldición. Pero la historia no termina con los hijos de Chávez. Hay una nueva generación creciendo, los nietos del comandante. Y su situación es aún más compleja. Las gemelas Elena y Alexandra, hijas de Rosa Virginia y Jorge Arreaza, tienen ahora alrededor de 20 años. Crecieron en el epicentro del poder chavista, pero también presenciaron su decadencia. Vieron a su abuelo morir, vieron a su país colapsar, vieron a millones huir. ¿Qué harán con ese legado? El hijo de Hugo Rafael, creciendo en Estados Unidos, probablemente ni siquiera habla español con fluidez. Para él, Hugo Chávez no es el comandante que cambió Venezuela. Es simplemente el abuelo que nunca conoció y del que su padre prefiere no hablar. Los hijos de Rosinés, si los tiene, crecerán completamente alejados de Venezuela, probablemente sin siquiera identificarse como venezolanos. Serán estadounidenses que casualmente tienen un bisabuelo famoso del que quizás aprendan en clases de historia. Esta dilución generacional es inevitable. Cada generación que pasa, el vínculo con Hugo Chávez se debilita. En 2 o 3 generaciones más, habrá descendientes de Chávez viviendo vidas completamente normales, quizás sin siquiera usar el apellido Chávez, definitivamente sin ninguna conexión con el poder político que su ancestro ejerció. Es la forma natural en que la historia diluye incluso los legados más poderosos.
Estamos todavía demasiado cerca de los eventos para saber cómo la historia juzgará finalmente a Hugo Chávez, y por extensión a sus hijos, pero podemos ver ya algunos patrones emergiendo. En Venezuela, la visión de Chávez está completamente polarizada y probablemente lo estará por décadas. Para sus seguidores, será siempre el líder que dio voz a los excluidos. Para sus detractores, será siempre el destructor que hundió al país. No hay término medio posible. Pero fuera de Venezuela, en la historia latinoamericana más amplia, está emergiendo un consenso. Chávez fue un líder carismático que identificó problemas reales: desigualdad, exclusión, corrupción de las élites tradicionales, pero cuyas soluciones terminaron siendo peores que los problemas originales. Y sus hijos serán recordados como los beneficiarios de esa tragedia, personas que vivieron en un lujo obsceno mientras el país que su padre gobernaba se hundía en la miseria. Es un legado brutal, y ningún monto de dinero en cuentas bancarias puede compensar por esa marca histórica. Entonces, ¿dónde están exactamente los hijos de Hugo Chávez en 2025, más de una década después de su muerte? Rosa Virginia continúa viviendo entre Venezuela, Cuba y probablemente algún país europeo. Mantiene su perfil bajo, maneja las finanzas familiares y es consultada en decisiones importantes del chavismo, aunque no tiene posición oficial. Su divorcio de Jorge Arriaza fue amistoso, y ambos mantienen una relación cordial centrada en sus hijas. Tiene alrededor de 47 años y probablemente pasará el resto de su vida en este rol: poderosa pero invisible, rica pero cautelosa, influyente pero silenciosa. María Gabriela, con 45 años, continúa siendo la cara más visible de la familia. Da entrevistas ocasionales defendiendo el legado de su padre, mantiene presencia en redes sociales, aunque más controlada que antes, y viaja constantemente entre Venezuela, China, Rusia y otros países aliados del chavismo. Su influencia política real ha disminuido bajo Maduro, pero su influencia simbólica permanece. Es probable que continúe en este rol hasta que haya un cambio de régimen en Venezuela, momento en el cual podría enfrentar consecuencias legales o exiliarse definitivamente. Hugo Rafael, ahora de 42 años, está completamente establecido en Estados Unidos con su familia. Ha logrado lo que parecía imposible: construir una vida separada del legado de su padre. Trabaja, tiene familia, vive tranquilo. Es poco probable que regrese a Venezuela incluso si hubiera un cambio de régimen. Ha cerrado definitivamente ese capítulo de su vida. Rosinés, con 28 años, está en la etapa más productiva de su joven vida. Vive en Estados Unidos, trabaja en el sector privado y ha logrado un nivel de normalidad que parecía imposible. Su relación con su madre, Marisabel, se ha fortalecido con los años, y juntas han construido una vida alejada de los reflectores. Es probable que se case, si no lo ha hecho ya, y forme una familia completamente venezolano-americana sin vínculos con la política de su país natal. Gabriela y Daniela continúan trabajando en Venezuela en sus respectivas profesiones. Ambas rondan los 35-40 años, están en la mitad de sus carreras profesionales y han mantenido exitosamente un perfil bajo durante toda su vida adulta. Es probable que permanezcan en Venezuela trabajando en salud y psicología, manteniendo distancia del poder político, pero tampoco rompiéndose públicamente con el chavismo. A pesar de todo lo que sabemos sobre los hijos de Hugo Chávez, quedan preguntas fundamentales sin responder. ¿Cuánto dinero tiene realmente la familia? Las cifras que circulan van desde cientos de millones hasta decenas de miles de millones. La verdad probablemente está en algún punto intermedio, pero sin acceso a documentos bancarios completos, es imposible saberlo con certeza. ¿Enfrentarán alguna vez consecuencias legales? Esto depende completamente de si hay un cambio de régimen en Venezuela y de si países como Estados Unidos o España deciden perseguir judicialmente los casos de corrupción. Hasta ahora han disfrutado de impunidad casi total. ¿Alguno de ellos escribirá un libro contando la verdad? Hugo Rafael o Rosinés serían los candidatos más probables, pero hasta ahora ambos han elegido el silencio. Quizás en 20 o 30 años, cuando la situación política esté menos cargada, alguien decida contar su versión completa de la historia. ¿Qué piensan realmente sobre el legado de su padre? En privado, ¿defienden todo lo que hizo o reconocen errores?
¿Sienten culpa por la crisis venezolana o creen genuinamente que no es culpa del chavismo? Solo ellos conocen sus pensamientos verdaderos, y es poco probable que los compartan públicamente. ¿Reconciliarán alguna vez? La familia Chávez está profundamente fragmentada. Hermanos que no se hablan, primos que no se conocen, dos visiones completamente opuestas del legado paterno. ¿Habrá algún día una reunión familiar donde todos procesen juntos esta historia? Parece improbable, pero no imposible. ¿Qué pasará con los hijos de Hugo Chávez en los próximos 10, 20, 30 años? Si hay un cambio de régimen en Venezuela, algunos podrían enfrentar investigaciones criminales. María Gabriela y Rosa Virginia son las más vulnerables en este escenario. Pero también es posible que, como ha pasado en otros países latinoamericanos, haya algún tipo de amnistía o acuerdo político que les permita mantener parte de su fortuna a cambio de retirarse de la política. Hugo Rafael y Rosinés probablemente continuarán sus vidas en Estados Unidos, cada vez más alejados de su país natal, cada vez más integrados a la vida estadounidense. Es el exilio voluntario como forma de escape definitivo. Gabriela y Daniela probablemente permanecerán en Venezuela, trabajando en sus profesiones, envejeciendo como ciudadanas normales que casualmente tienen un padre famoso. Y los nietos de Chávez crecerán en un mundo donde su abuelo es cada vez más una figura histórica y cada vez menos una presencia real. Aprenderán sobre él en libros, verán documentales, escucharán historias contradictorias y tendrán que decidir por sí mismos qué parte de ese legado, si alguna, quieren reclamar. El apellido Chávez seguirá siendo poderoso en Venezuela durante décadas, para bien o para mal. Pero ese poder se irá diluyendo con cada generación que pasa, hasta que eventualmente sea solo un nombre en los libros de historia. Si tuviéramos que resumir la historia de los hijos de Hugo Chávez en una sola idea, sería esta. Son las personas perfectas para entender que el poder político sin límites y la fortuna económica inexplicable destruyen no solo países, sino también familias. Crecieron con todos los privilegios imaginables, pero también con cargas que ningún niño debería tener que llevar. Fueron amados y odiados por millones sin que esas personas los conocieran realmente. Vieron a su padre transformarse de humano en mito y luego de mito en problema histórico no resuelto. Y ahora, más de una década después de su muerte, siguen atrapados en esa historia. No pueden escapar del legado de Hugo Chávez porque está literalmente en su ADN. Pueden mudarse a otros países, cambiar de nombre, construir nuevas identidades, pero siempre serán los hijos del comandante. Es una prisión invisible pero real. Y quizás el único consuelo es que cada generación que pasa, las barras de esa prisión se debilitan un poco más. Algún día, dentro de muchos años, habrá un descendiente de Hugo Chávez que simplemente será una persona normal viviendo una vida normal, y el legado del comandante será solo una curiosidad histórica en su árbol genealógico. Pero ese día todavía está muy lejos. Por ahora, los hijos de Hugo Chávez siguen viviendo la paradoja de ser inmensamente privilegiados e inevitablemente malditos al mismo tiempo. Y esa es quizás la lección más importante de toda esta historia, que el poder absoluto no solo corrompe, sino que esa corrupción se hereda, se transmite, se perpetúa a través de las generaciones hasta que alguien tiene el coraje de romper definitivamente con ese legado. Hugo Rafael y Rosinés han intentado hacerlo con distintos grados de éxito. Los demás siguen atrapados en la red que su padre tejió. ¿Quién tiene razón? ¿Los que abrazan el legado o los que huyen de él? La historia todavía no ha dado su veredicto final, pero lo que es seguro es que todos, de una u otra forma, están pagando el precio del poder absoluto que su padre ejerció. Y ese precio nunca termina de cobrarse.